Buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 7 de junio, llegamos a la mitad de esta semana y día de arpa y copa, día de oración y alabanza en nuestra iglesia desde las 6 de la mañana hasta esta hora, las 8 de la noche. Y como todas las noches hacemos meditación en la palabra de Dios, meditando en el monte, meditamos en la palabra de Dios y le seguimos pidiendo a Dios que siga cuidando, que siga guardando y que siga protegiendo a cada uno de nosotros. Así que le voy a invitar a orar y hagamos la meditación de la palabra. Señor, en esta noche nosotros te damos gracias por tu presencia continua y constante en nuestras vidas. Anímanos, no nos dejes, Señor, enfriarnos en nuestra fe, sino que anímanos a mantener, Señor, la llama de la fe ardiente en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hogares, que tu palabra siga guiando nuestras vidas. Y por eso te pedimos que en esta noche bendigas la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche es un pasaje bastante conocido de Romanos y vamos a hablar acerca de la fe. Así que vamos a leer Romanos capítulo 10, el versículo 17. Pablo viene hablando acerca de Israel como nación, el pueblo étnico al cual pues, Pablo mismo pertenece, él era israelita, y menciona acerca de los profetas, el mensaje que ellos dijeron, y luego menciona algo de la fe, que es un versículo bastante conocido, entonces yo se lo voy a leer, Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así, cortico y clarito. Pablo habla acerca del profeta Isaías en el versículo anterior. Dice, Isaías profetizó a la nación de Israel preguntando, ¿quién ha oído nuestro mensaje? Los profetas fueron llamados a predicar al pueblo un mensaje de arrepentimiento, pero cuando uno lee los profetas en la Biblia, nos podemos dar cuenta que el oficio del profeta de dar este mensaje a través del cual dice Pablo, vendrá la fe. Cuando se oye el mensaje es cuando entonces llega la fe a nuestras vidas. La fe viene por el oír el mensaje. Pero cuando nosotros vemos la vida de esos profetas que fueron llamados a anunciar el mensaje, nos damos cuenta de lo difícil que era ser un profeta. Normalmente todos los profetas fueron rechazados, no fueron oídos, tuvieron que pasar por momentos muy difíciles, no solamente al dar el mensaje, sino incluso en sus propias vidas. Fueron rechazados, fueron perseguidos, no fueron escuchados por el pueblo o por la mayoría del pueblo, evidentemente no fueron escuchados por los reyes, especialmente en Israel y en Judá. Y al lado de estos profetas, con este oficio tan difícil, está un profeta como Jonás. Jonás es excepcional porque Jonás es llamado a ser profeta y es llamado a dar el mensaje. Y Jonás es el profeta más exitoso de todos los profetas que usted pueda leer en la Biblia. Ni Isaías, que es de pronto el profeta más grande, más conocido, el profeta más citado en el Nuevo Testamento además, ni Isaías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni ninguno de los otros 12 profetas menores fue tan exitoso como Jonás. Jonás fue a Nínive y predicó arrepentimiento y dice que toda la ciudad se arrepintió de sus pecados y Dios los perdonó. Éxito total. Pero era una nación pagana, razón por la cual después Jonás tiene esa dificultad. Pero es la muestra grande de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos. La fe viene por el oír el mensaje. Y si usted lee Romanos aquí el capítulo 10 donde leímos el versículo 17, si usted lee unos versículos antes, allí está el famoso pasaje que Marcos Witt hizo canción, cómo invocarán a quien en el cual no han creído, cómo conocerán. Lo más importante para que la fe esté intacta en medio del pueblo, en medio de la gente, para que haya fe, es que se proclame el mensaje, sea oído o no. Cuando Jonás proclamó el mensaje fue oído y todos se convirtieron. Cuando los otros profetas proclamaron el mensaje, la gran mayoría de ellos no fueron escuchados.
La gran mayoría de ellos fueron ignorados y fueron maltratados por el mensaje. Pero era importante que continuamente se estuviera predicando el mensaje, sea oído o no. Así como lo hacemos todas las noches en Meditando en el Monte, lo más importante es seguir dando el mensaje. Puede ser que sean muchos, que sean pocos, puede ser que sea una sola persona, pero la responsabilidad a la cual Dios nos llama es a seguir hablando del mensaje. Aquellos que deciden escuchar, aquellos que deciden eh, oír el mensaje de Dios. Y Romanos 10, en esta nueva versión internacional que leímos, dice, esta palabra que se oye es la palabra, este mensaje que se oye es la palabra de Cristo, esto es lo que se debe de anunciar. Cuando se oye, cuando se anuncia primeramente, después cuando se oye, es cuando viene la fe. Vivimos en tiempos de escasez de la fe. La fe es cada vez más difícil de encontrar. Nuestra nación, Colombia, no es un país de fe como solía ser hace unos años. Un país que creyera en Dios. Viene desde Europa, desde el antiguo continente, cada vez más secularizado, cada vez más ateo, cada vez menos creyentes, y eso va a seguir sucediendo. Hay un problema de fe en las nuevas generaciones, y por lo tanto nosotros debemos de seguir hablando del mensaje, porque la única forma de que haya fe, según Romanos 10:17 que leímos ahorita, es eh, a través de la palabra, a través del mensaje, que se siga compartiendo el mensaje, que sigamos hablando acerca de Cristo en las redes sociales, en la iglesia, en los espacios en donde estemos. Debemos de seguir hablando el mensaje. Y puede ser que haya muchos, puede ser que haya pocos. En el capítulo 11, nosotros leímos el capítulo 10, el versículo 17. En el capítulo 11 de Romanos, que le sigue, Pablo va a hablar acerca de un remanente. Ese mensaje de Cristo fue dado, ¿cierto?, por los apóstoles. Pero hubo un remanente, es decir, pocas personas que escucharon ese mensaje y que tuvieron fe. Pablo se cuenta como uno de ellos, como uno de esos pocos israelitas que escucharon el mensaje de Cristo, aceptaron ese mensaje, y por eso su fe se incrementó. No necesitamos, necesitamos más fe, ¿cierto? Eso es claro. Pero la forma de obtener fe es escuchando la palabra, es yendo a la palabra de Dios, yendo a la Biblia, leyendo la palabra, meditando en la palabra como lo hacemos todas las noches, predicando la palabra como se hace los fines de semana en la iglesia, compartiendo la palabra, estudiando la palabra. Esa es la forma en la que nuestra fe crece y podemos seguir confiando en el Señor. Con esta meditación te voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque aún tenemos la capacidad de ir a tu palabra, de ir al mensaje, de escuchar la palabra de Dios y que nuestra fe sea incrementada. Sigue esforzando a tus hijos, a tu iglesia, a no desmayar, a seguir compartiendo el mensaje de Cristo, y no importa si sean muchos, si sean pocos o si sea uno solo que escuche, que su fe, Señor, siga creciendo, siga aumentando, y que esa fe sea suficiente para salvar su vida y seguramente la vida de muchos. Señor, sigue esforzando a tus hijos, sigue esforzando a tu iglesia por buscar el mensaje, y sigue haciendo que nuestra fe aumente y crezca, Señor, nuestra fe en ti. Te lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen resto de esta semana. Hasta luego.